columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 11 al 15. 1 de Timoteo, capítulo 2, y los versículos del 11 al 15. Dice así la palabra del Señor: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Padre, te pido en esta hora que puedas hacer que le demos a tu palabra la atención que merece. Señor, tú eres el Dios santo, santísimo, el creador del universo. Señor, no estamos delante del discurso de los hombres, no estamos delante de cualquier libro que se está leyendo, no estamos delante, Señor, de palabras cualquiera. Estamos delante, Señor, de lo que el creador del universo dejó para nosotros. Además de eso, Señor, tú estás aquí, tú estás con nosotros. El mismo Dios que se manifestó en la zarza ardiente a Moisés, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que se tragó a un pueblo en el desierto, el mismo Dios del diluvio, estás aquí, Señor. Por eso te pido que te demos la reverencia que te mereces. A la hora de escuchar tu voz y de escuchar tu palabra, que le demos la atención debida. Por eso, Padre, también te pido que nuestros corazones estén atentos y que la recibamos, Señor, con toda humildad. No importa lo que tengamos en nuestra mente y los valores que hayamos adquirido a lo largo de nuestros años en este mundo, que recibamos tu palabra, Señor, como está escrita, para que podamos, Señor, someter nuestra vida y también nuestra congregación a tu voluntad y a tu diseño. Y te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, antes de empezar con la enseñanza de hoy, tengo que recordar, la enseñanza de hoy es el extra, es el capítulo 2 de la enseñanza de la semana pasada. Porque para algunos puede ser que empecemos a hablar de algunos asuntos y esté un poco desconectado del texto en sí, porque vamos a hablar desde el principio de mujeres que han aparecido en la Biblia, de algunas referencias de mujeres que aparecen en la Escritura y que normalmente son utilizadas como ejemplo para justificar que la mujer puede liderar. Y eso es lo que voy a hacer hoy, pero no porque sea el tema del texto, sino porque es la parte final que yo había preparado de la enseñanza que empecé la semana pasada. Así que si alguien no la ha visto, que lo sepa, que esta es la continuación de una enseñanza que dimos la semana pasada, que está en el canal de la iglesia y pueden ver, que se llama Que la mujer aprenda en silencio, donde ahí sí estuvimos explicando los versículos y estuvimos explicando de manera detallada lo que Pablo quería decir aquí. Pero así a modo de resumen, y allí encontrarán los detalles en profundidad de estos asuntos. Lo que Pablo estaba dando aquí eran las instrucciones ahora dedicadas a la mujer. Estamos hablando de la esfera del culto principalmente, aunque como vimos también, estas instrucciones no se limitan solo a la esfera del culto, sino al diseño general de Dios. Sin embargo, la esfera que está tratando Pablo es la esfera del culto. En el capítulo 2, Pablo empezó hablando a los hombres y la importancia de orar levantando manos santas sin ira ni contienda, de orar por todos los hombres, por los que están en autoridad. A partir de ahí, también Pablo se dirige a las hermanas precisamente y estuvo tratando el tema de la vestimenta, del adorno de la mujer cristiana y de cómo la mujer debía vestir con decoro, con modestia, con pudor. Y justo después de la vestimenta, Pablo dice estas palabras: que la mujer debe aprender en silencio, con toda obediencia. Pablo sigue diciendo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad. Y me resulta interesante esa parte del texto, porque una de las
de los argumentos, y me parece ridículo, todo hay que decirlo, y se lo dije a la persona directamente que su argumento me parece ridículo, es que una de las personas que justificaba el liderazgo de la mujer decía que en ese texto Pablo especifica: yo no permito que la mujer enseñe en la iglesia, pero Dios no es Pablo, y que esta era la instrucción de Pablo, no de Dios. Y yo lo veía ridículo, porque resulta extraño que Pablo está enseñando algo que va a contradecir lo que Dios quiere para su iglesia. Y resulta extraño que olvidemos que cada vez que Pablo habla, él mismo deja claro a los tesalonicenses: porque recibisteis la palabra como lo que era, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y que debemos entender que cuando Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Pablo dice: yo no permito que la mujer, entendemos que es Pablo guiado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto es Dios diciendo: yo no permito que la mujer. Y yo creo que eso lo entendemos todos. Porque si empezamos a ver la Escritura como palabras de Pablo y no de Dios, entonces no vamos a someternos a las palabras de Pablo, porque nosotros solo debemos someternos a las palabras del Señor. Pero lo que vimos aquí, y que vimos de manera más profunda en la otra enseñanza, es, en primer lugar, que Dios quiere que la mujer aprenda. Que Dios había dicho que la mujer aprenda en silencio, como sale en algunas traducciones. Creo que Reina Valera usa la expresión en silencio. Pero la expresión que la mujer aprenda, Dios quiere que la mujer aprenda. Dios no quiere que la mujer sea analfabeta. Dios no quiere que la mujer no tenga conocimiento de la palabra. Dios no quiere alejar a la mujer de las Escrituras. Dios quiere que la mujer aprenda. Y eso lo hablábamos. Y vemos un montón de referencias bíblicas en el Antiguo Testamento, mujeres puestas delante de la ley cuando Moisés enseñaba. Vemos el libro de Nehemías cuando la ley es leída, y vemos también cómo se presentaban delante de la ley los hombres, las mujeres, los niños, todo aquel que tenía capacidad de entender. Vemos también a Jesús teniendo a María sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas sin ningún problema. Vemos a Pablo enseñando a un grupo de mujeres el día que se convierte Lidia, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Lidia pasa y dice Dios que el Señor abrió su corazón para que entendiera lo que Pablo hablaba, para que escuchara, para que prestara atención. Ese texto enseña que Pablo estaba hablando a algunas mujeres. Y también vemos que la iglesia, cuando se reunían todos, hombres y mujeres, y allá había enseñanza apostólica. Por lo tanto, Dios quiere que la mujer conozca la palabra, Dios quiere que la mujer conozca su ley, Dios quiere que la mujer conozca sus mandamientos, Dios quiere que la mujer lo conozca. Así que hablábamos primero que Dios quiere que la mujer aprenda. Pero luego lo que Dios estaba diciendo a través de Pablo cuando dice calladamente, con toda obediencia, iba unido a lo que sigue luego, porque yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y lo que estábamos enseñando, que lo que decía aquí la palabra de Dios, es que la mujer debe aprender, pero luego debe recordar cuál es su lugar, y su lugar no es una figura de autoridad. Que la figura de autoridad que Dios ha delegado a la iglesia son varones, así como en el hogar. Dios ha dado al hombre el ser cabeza del hogar. Dios ha dado a la iglesia hombres que van a ser figuras autoritativas dentro del pueblo de Dios. Y que la mujer debe saber que sí, debe aprender, sí, debe conocer la palabra, pero debe entender dentro del diseño de Dios cuál es el límite. Y el límite, la frontera que no puede cruzar es esa, porque yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad. Porque son dos cosas diferentes. Y escúchame lo que voy a decir. No permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Esto no solo habla del pastorado, sino de la enseñanza pública de la ley, de la predicación de la palabra. Pablo no dice, no permito que la mujer ejerza autoridad. Ha dicho algo primero. No permito que la mujer enseñe, ni, es un extra, ni tampoco que ejerza autoridad sobre el hombre. Entonces Pablo está poniendo ese límite. El lugar de la enseñanza de la palabra, de la predicación de la palabra, que es, como decíamos, la fuente de mayor autoridad de la iglesia, la palabra de Dios, le corresponde al hombre. Porque yo puedo ir a cualquier hombre con la palabra de Dios y decirle, arrepiéntete, cambia esto, haz esto, incluso disciplinarlo. Y el Señor dice, ese no es el lugar de la hermana. Ese no es el lugar de la mujer en la congregación. Ese es el lugar del hombre. Entonces ahí pone Dios el límite, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio
sobre el hombre. Y hablábamos dentro de esa enseñanza de los principales argumentos que algunos daban. Normalmente el que más se utiliza es aquel argumento que afirma que eso se dijo porque en aquella región habían mujeres autoritativas, habían mujeres de mal temperamento, había mujeres que querían ponerse por encima de los hombres y por eso Pablo se lo dijo a ellos. Y es cierto, en aquella región, en Éfeso, había mujeres de ese tipo. Pero Pablo da un argumento luego que deja claro que no es algo cultural. Pablo se va a Génesis y dice que porque Adán fue creado primero y después Eva, y Adán no fue el que cayó. No fue el engañado, sino que fue la mujer siendo engañada completamente que cayó en transgresión. Sabemos que Adán cayó. Dios no está diciendo que Adán no pecó, pero está hablando de quién pecó primero en este caso. Y sabemos que luego ella da de comer a su marido y también a Adán y también come. Pero lo que Dios está argumentando es Génesis. No es algo cultural. No es porque las mujeres de Éfeso son así que ahora voy a poner esa norma en Éfeso. No. Primero, esto es una carta pastoral para regular las normas de la iglesia. Porque yo te digo, cuando Dios dice que la mujer se vista con pudor, decoro y modestia, es solo para las hermanas de Éfeso. Solo para las de Éfeso. El resto de mujeres pueden ser vulgares, pero las de Éfeso tienen que ser modestas. ¿Tú lo ves así o ves que todos deben ser así? Todos deben ser así. Cuando en el capítulo 3 veamos: palabra fiel y digna de ser aceptada es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando Pablo de los requisitos de los pastores, ¿son de los pastores de Éfeso o de todas las iglesias? ¿Por qué los requisitos de los pastores son para todos? Los requisitos de los diáconos son para todos. Lo de la modestia al vestir es para todos. Pero lo de la autoridad es para las de Éfeso. Porque no lo quiero aceptar. Porque en el fondo no lo quiero aceptar. Hermano, vivimos un tiempo complicado. Un tiempo en el que vamos a ver caer muchos pastores y muchas iglesias. Y no te hablo de verlos caer en un prostíbulo o verlos caer en una discoteca embriagándose. Los vamos a ver caer en las ideologías de este mundo. No hace mucho daño sacar a una persona de la iglesia y mandarlo a un prostíbulo mientras el resto siga en la verdad. Pero hace mucho daño en una iglesia que el púlpito de la iglesia acepte los valores de esta cultura, porque va a infectar a toda la congregación. ¿Por qué tenemos pastores homosexuales, pastoras lesbianas, iglesias que casan homosexuales, iglesias donde la homosexualidad no es pecado? ¿Por qué lo hay? Porque en algunas congregaciones la ideología de género se ha aceptado. ¿Por qué tenemos pastoras? Porque en algunas congregaciones el feminismo ha calado. No hay más. Los testigos de Jehová no ven pastoras. Los judíos no ven pastoras. Los mormones no ven pastoras. Los católicos no ven pastoras. Los musulmanes no ven pastoras. Nadie ha visto en su Biblia y libro sagrado que el orden de Dios haya cambiado. Incluso las falsas religiones no han visto eso, pero nosotros lo hemos inventado. Porque otro argumento es que la cultura era machista. Y sí, la cultura era machista, pero es que quien estableció ese orden fue Dios. No fue alguien machista, fue alguien perfecto. Y lo que tú estás argumentando es algo peligroso. Porque si tú estás argumentando que la mujer puede ser pastora, y yo te pregunto, ¿era pastora hace 100 años? ¿Ya hace 200? ¿Ya hace 300? ¿Ya hace 400? ¿Ya hace 500? ¿Ya hace 600? ¿Qué día fue el que la iglesia cristiana cambió y dijo, a partir de hoy sí que hay pastoras? ¿Por qué nosotros vamos a aceptar que hace 30 años alguien dijo que pueden haber pastoras y está bien, cuando nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, por más de 1900 años no ha visto pastoras? Se han equivocado nuestros hermanos. Por 1900 años nuestros hermanos han estado equivocados. Por 1900 años la iglesia toda ha sido machista. ¿Sí? Yo no creo eso. Yo creo que el feminismo ha entrado en la iglesia. Yo creo que el feminismo entró en la sociedad. Yo creo que el feminismo entró en las escuelas. Creo que el feminismo entró en las empresas.
Creo que el feminismo está entrando en muchas familias y ha calado en la iglesia. Por eso hay pastoras. Y por eso se nos va a llamar retrógrados, machistas, conservadores, antiguos. Pero no importa lo que nos llamen, si hacemos lo que Dios quiere. Y te digo, hermana, que estás en una iglesia donde no hay pastoras y donde no las va a haber, por mucho que presione el mundo. Y mientras el Señor me conceda estar en este púlpito, no va a haber pastoras. Y el día que en esta iglesia se nombre una pastora, el pastor Juan Manuel deja la iglesia. Si toda la iglesia se junta, y yo creo que la iglesia tiene más autoridad que un hombre, porque no es mía, y toda la iglesia se junta y dice, pues ahora queremos pastora, yo aceptaré la decisión de la iglesia, pero consideré que esta iglesia se alejó de la verdad y yo me marcho. Porque amo mi iglesia, pero amo más a Dios. Y no me importan las críticas, pero me preocupa ir delante de Dios y me diga, si yo dije esto, ¿por qué hiciste aquello? Porque si hay un versículo que Dios me dice, vía libre, yo también lo acepto, porque yo no tengo nada en contra de las hermanas. Tenemos hermanas en la alabanza, tenemos hermanas en el sonido, tenemos hermanas manejando redes, tenemos hermanas cuidando de niños pequeños, tenemos hermanas en muchas áreas, hermanas en el comedor social, hermanas en el evangelismo. Así que aquí, que nadie diga, tenéis una iglesia que no apoya a la mujer. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hay áreas donde hay más mujeres trabajando que hombres. Y eso me entristece, ¿eh? Porque eso habla en contra de los hombres de esta iglesia. Habla en contra de los hombres de esta iglesia. Pero nunca rompemos el límite establecido por el Señor. Aquí no pueden estar. Esto le pertenece a los hombres que Dios ha designado. Así que nosotros vimos que no era algo cultural, porque el fundamento que Dios daba era Génesis, era algo de orden y de diseño. Vimos también que no era algo de machismo, era algo de roles, de funciones que Dios había establecido, a pesar de que la cultura podía ser machista. Vemos también, además de esto, que Dios no niega a la mujer participar de la palabra, la llama a aprender, pero no sobrepasar su límite, no ejercer autoridad y no enseñar en la congregación, como dice aquí, porque la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no puede levantar la palabra autoritativa de Dios sobre la vida de varones. Y luego al final, y eso lo veremos hoy también, el último versículo decía, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Así que vimos más o menos algunos de esos temas la semana pasada, pero me gustaría ver hoy algunas mujeres que están en la Biblia y mujeres destacadas, mujeres que tuvieron alguna actividad que tiene que ver con, o bien se puede considerar liderazgo, o bien se puede considerar la proclamación de la palabra de Dios, pero la vamos a entender en su contexto, porque arrancar una historia como la de Débora, para decir, como Débora fue jueza, ahora todas podemos ser pastoras, me parece que no es hacer juicio a las Escrituras. Así que lo que hoy vamos a ver son mujeres destacadas en el relato bíblico. Vamos entonces a ver algunas mujeres destacadas en el relato bíblico. Empecemos con la que más me suelen mostrar cuando se trata de justificar liderazgo femenino. Débora, jueza. En Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5 leemos esto. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Subían a ella a pedir juicio. Tenemos que ver varios aspectos del texto. Primero, en aquel tiempo, recordemos, no hay rey. En aquel tiempo, recordemos, el pueblo es la época oscura de Israel. Si tú miras el relato bíblico, este es el tiempo que podríamos llamar la época oscura de Israel. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo definía Dios el tiempo? Cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. La gente no vivía ya conforme a la ley.
La gente no seguía a un sacerdote, la gente no seguía las instrucciones de un líder religioso que proclamaba las escrituras. No había nadie enseñando la ley, no había nadie enseñando los mandamientos, no había nadie guiando espiritualmente al pueblo. Estamos en Jueces. La Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. ¿Qué dio Dios en el tiempo de los jueces? Dio jueces. No eran sacerdotes. No eran personas que se dedicaban a enseñar la ley, no eran personas que se dedicaban a proclamar las escrituras, no eran personas que guiaban espiritualmente y religiosamente al pueblo, no eran personas que hacían sacrificios, no eran personas que intercedían como podía ser un sumo sacerdote como Aarón delante del pueblo, delante de Dios por el pueblo. No era eso. Y quiero que eso empiece a quedar claro. Porque en la Biblia hay unas figuras religiosas en el culto. Hay un sumo sacerdote que intercede por el pueblo, hay un hombre que enseña la ley, hay un hombre que enseña la palabra, pero en ese tiempo no había eso. No podemos otorgarle a Débora la enseñanza de la palabra. No podemos otorgarle a Débora la función sacerdotal. No podemos decir que Débora iba al templo, hacía sacrificios, enseñaba la ley. Débora no hacía eso. Tiempo oscuro de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía y Dios había dado jueces que lo único que hacían era dar juicio, era dar guía, era dar consejo, era dar dirección de parte del Señor al pueblo. Pero ¿qué pasaba? Que cuando las cosas se empezaban a arreglar, el pueblo volvía a pecar, ignoraban al juez, la cosa se volvía a torcer, Dios levantaba otro juez. Pero los jueces no eran figuras de liderazgo religioso. Débora no enseñó la palabra de Dios. La Biblia dice que era profetisa. Y otra cosa, tienen una Biblia en castellano. El texto original no está en castellano y eso lo deben recordar. Los textos originales de las escrituras están en hebreo en el Antiguo Testamento, alguna parte en arameo y en el Nuevo Testamento lo vemos puro griego. El texto original no dice directamente profetiza, dice que profetizó, que profetizaba. Es decir, que habló de parte de Dios. Y eso no tiene nada de malo. Porque la mayoría de ejemplos que vamos a ver en la Escritura es alguna mujer que en alguna ocasión habló de parte de Dios. Pero que una mujer en alguna ocasión Dios la usara para decir algo no significa que fuera la líder del pueblo. Porque puede tener un pastor en esta iglesia, un día estar en una casa y el Señor usar por gracia y misericordia a una mujer por darnos un consejo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero miren, cuando miramos a Débora debemos ver el contexto en el que está. Debemos ver el entorno en el que está Débora. Debemos ver sus funciones. No era pastora. No era la líder religiosa del pueblo. No era la que enseñaba la palabra. No era la que intercedía ante Dios. No era la que hacía sacrificios religiosos. Es más, si tú vas al texto original vas a ver que una expresión muy bonita que dicen de Débora era que era la madre de Israel. Débora era una mujer piadosa y santa que en aquel tiempo consideraban una referencia de consejo y guía que Dios había puesto. Una mujer piadosa que Dios usó para hablar de su boca algunas veces alguna cosa. Y es verdad. Tenemos la historia donde un hombre guerrero se acerca a Débora y le dice, ¿qué hago? Y le pide consejo. Y Débora, ¿qué le dice? Ve a aquel lugar, ve a aquella batalla y Dios te va a dar la victoria. Pero ¿qué le dije a ese hombre a ella? Ven conmigo, acompáñame. Pero quien va a la guerra nunca llega a ser Débora. Débora no se mete en la lucha. Débora no se lleva el mérito. Débora no se lleva los aplausos. Débora no está al frente de la guerra liderando al pueblo. ¿Quién está al frente? ¿Quién está al frente? Estaba Barak, no estaba Débora. Barak pidió consejo, Barak pidió guía, aceptó el consejo de Débora. Pero quien estaba al frente liderando la batalla fue Barak. La guerra no era para Débora, la lucha no era para Débora, era una consejera. Era la que le pedían juicio y guía, pero no era la que estaba al frente. Es más, Débora le dice a él que la victoria va a ser del Señor, que la gloria se la va a llevar el Señor. Una mujer tremendamente piadosa, una mujer casada, como dice el texto con Lapidot, una mujer que Dios usó para elevar incluso un cántico
que Dios le dio un cántico que quedó registrado en las Escrituras. Pero, repito, Débora no realizó trabajos religiosos en el templo, en el tabernáculo. Débora no realizó sacrificios. Débora no intercedió por el pueblo como sacerdotisa. Débora no fue la maestra de las Escrituras. Débora no enseñaba la ley del Señor. Débora, en un tiempo de oscuridad, fue jueza que guiaba con justo juicio, con guía del Señor, a la nación en esos tiempos oscuros, donde no había un referente religioso. Así que Débora no sirve para usar eso como referencia de pastora. Y yo siempre voy a repetir una cosa. En aquel tiempo no había pastores tampoco. Habían otros tipos de figuras. Habían otros oficios. No podemos usar un ejemplo del Antiguo Testamento para intentar meter una pastora a la fuerza en la iglesia. No podemos tomar un ejemplo del Antiguo Pacto para meter en el Nuevo Pacto a la fuerza a una pastora. Eso es ridículo. Entonces yo me tengo que empezar a llamar sacerdote. Yo soy vuestro sacerdote. Yo soy el Aarón de la iglesia. No. Yo soy pastor. Yo soy sacerdote. Yo no soy Moisés. Yo no soy juez. Yo soy pastor. Tenemos que saber leer en qué momento de la historia bíblica estamos. Débora no sirve como ejemplo para justificar mujeres pastoras en el día de hoy. Otra mujer que yo creo que destaca en las Escrituras, Miriam. En Éxodo capítulo 15 y el versículo 20 y 21 leemos así. Y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Hermanos, Miriam tenía en ese momento aproximadamente 100 años de edad. Y la Biblia solo registra una palabra dada por ella. Solo una. ¿Hay algún libro en la Biblia que se llama Miriam? ¿Hay algún registro de sus enseñanzas? ¿Hay algún registro de su liderazgo? Solo una palabra, y además es un cántico. Dios usa a Miriam para mover a unas mujeres a un cántico. Dios usa a Miriam para poner un cántico en la boca de Miriam que pasaría al registro de las Escrituras y mover a unas mujeres a hacer ese cántico. Pero a Miriam no se la presenta como alguien que tiene un oficio de profeta, como Isaías, como Elías, como Daniel, como Jeremías. No. Una mujer que profetizó una vez, un cántico. No hay más registro en la Biblia. ¿Cómo podemos usar ese ejemplo para decir que fue pastora o líder del pueblo? Es más, en aquel tiempo ella se sujetaba a líderes y eran hombres. Eran hombres. Estaba Moisés, estaba Aarón. Ella nunca se le ve a Moisés hablando al pueblo, se le ve a Aarón haciendo funciones, pero no se ve a Miriam llevando ningún oficio religioso. Pero fue una mujer piadosa. Fue una mujer de Dios. Pero no se la ve exponiendo las leyes. No se la ve ejerciendo labores sacerdotales como Aarón. Es más, cuando se habla de los oficios, ¿te acuerdas cuando Moisés tiene que repartir la carga? ¿Te acuerdas cuando Jetro le dice a Moisés: esto está muy pesado, tú no puedes con todo, va a acabar afectándote a ti y va a acabar afectando al pueblo, hay que delegar? Ok, ¿cuántas mujeres había en todos los responsables sobre los que se delegó? ¿Cuántas mujeres había? Porque no fue un grupo pequeño, no fueron 2 responsables, ni 5, ni 10, ni 20. ¿Cuántos fueron, hermanos? 70, ¿no? Si Dios quiere una referencia de líder, decir, tú vas a llevar a grupos de 10, de 20, de 100, de 50. Si a mí Dios me dice, mira, a una mujer le tocó un grupo de 50. Bueno, pues le damos células. Ponemos una excusa, pero no hubo ni una, todo hombres. Hombres que llevaron grupos de 10, hombres que llevaron grupos de 50, hombres que llevaron grupos de 100. Y al final, todo lo más difícil llegaba a otro varón, a Moisés. Pero Miriam era profetisa. Miriam profetizó, levantó la voz, alzó un cántico con unas hermanas. Nunca ejerció labores de liderazgo en el pueblo. No nos sirve el ejemplo.
Otra mujer que aparece en las Escrituras y que también se menciona como referente, Hulda. La encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, y los versículos 14 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 14 al 17. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arhas, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí. Así dice el Señor: he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me has abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira, con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará, y no se apagará. Mira qué interesante. Dios usa a Hulda para traer un mensaje de juicio. La ira de Dios se ha encendido. Se ha leído un libro y a pesar de eso se ha ignorado, se ha levantado incienso a falsos dioses y la ira de Dios se ha encendido. ¿Y a quién van a preguntar? A una profetisa, a una mujer que anda con Dios, una mujer que tiene intimidad con Dios y una mujer que les da una guía de lo que Dios va a hacer. Está bien, pero quien había leído el libro no era la mujer. Ella misma dice: el libro según lo que se ha leído, el libro que ha leído el rey. Ella no está delante del pueblo, ella no enseña al pueblo, ella no pastorea al pueblo, ella no es la predicadora del pueblo, ella no es la que enseña la ley al pueblo, ella no es la que hace sacrificios por el pueblo. Dios la usó para hablar al pueblo en una ocasión, y no para hablar al pueblo, para hablar a un grupo que fue a buscar consejo en un sector íntimo. Ella no se puso en la plaza a hablar a todo el pueblo. Ella no se puso en un púlpito a enseñar a todo el pueblo. A ella, un grupo de responsables fueron a pedirle: oye, ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios? Lo mismo que hizo Barak con Débora. Pero el contexto es muy diferente. No podemos tomar ejemplos de mujeres que hablaron alguna cosa de parte de Dios y decir: pueden haber pastoras. ¿Por qué? Porque Débora habló una vez de parte de Dios. Ok, pues que tu pastora hable una vez de parte de Dios y el resto de su vida que se calle. Pero la tienes predicando cada semana, la tienes liderando, la tienes enseñando. Tus ejemplos son un poco cogidos por las pinzas. ¿Sabes lo que te pasa? Lo que pasa es que cuando yo creo algo, cuando yo tengo aquí arraigado algo, voy a buscar en la Biblia lo que sea para justificarlo. Si yo directamente quiero condenar a toda mujer que se corte el pelo, como hay iglesias que condenan a todas las mujeres que se cortan el pelo, prohibido cortarse el pelo, pues se van a ir al versículo que donde hable un poco del pelo y que la mujer no se puede cortar el pelo porque si no... Y se van a ir a ese texto y no van a estudiar más, te lo van a echar en la cara así para decirte: no te puedes cortar el pelo. Pero mira qué interesante, en ese mismo pasaje hay un texto donde también está escrito: deshonroso es el varón que se deja crecer el cabello. Y por eso hay iglesias que te dirá: el hombre siempre con pelo corto, porque deshonroso es el varón que se deja crecer el cabello. Pero yo ahora tengo serias preguntas, porque tú echas ese versículo a la cara, sin estudiar nada más, y creas tu principio, y como tú lo tienes sostenido entre pecho y espalda, como algunas congregaciones lo viven, pues entonces yo tengo que justificarlo. Bueno, el versículo dice eso ya, pero ahora yo te pregunto, ¿qué es largo? ¿Qué es largo? ¿Yo ya lo llevo largo? ¿Hasta cuánto me puede crecer? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Quién nos mide el pelo? Otra pregunta. Yo no sé si has estudiado historia y no sé si sabes algo de la cultura de los tiempos de Jesús, pero yo dudo que ni Jesús ni Pablo tuvieran el pelo como nosotros. Porque culturalmente en aquella época el pelo no iba así de corto. Y qué interesante que una de las marcas de una persona separada de Dios como un nazareo era un hombre sobre el cual no podía pasar navaja en su cabeza.
contradictorio. Un hombre que Dios consagra no se puede cortar el pelo y ahora me dices que siempre pelo corto. La Biblia empieza a no tener mucho sentido. Entonces, ¿no será que yo quiero meter eso entre pecho y espalda y no lo estoy estudiando en profundidad? ¿No será que simplemente quiero sacar el versículo para decir esto es prohibido y punto? Es como la gente que te dice que una mujer no se puede maquillar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí aparece que Jezabel se maquilló. ¿Sabes esa gente que te dice los cumpleaños? Yo conocí a un testigo de Jehová que decía que los cumpleaños estaban prohibidos. Digo, ¿pero por qué? Porque solo hay 2 cumpleaños en la Biblia. Y los 2 son paganos. Un rey que acabó por ese cumpleaños cortándole la cabeza a Juan Bautista. Y yo digo, porque aparezcan 2 paganos en la Biblia celebrando cumpleaños, tú de ahí sacas que celebrar un cumpleaños es pecado. No hay que adorar a los dioses paganos. No hay que cantar las canciones paganas. No hay que hacer los sacrificios paganos. Pero debes entender que ese pueblo vivía en medio del pueblo de Dios y que culturalmente habían cosas en común. El pueblo de Israel tenía sacrificios, los paganos también. El pueblo de Israel tenía un dios, los paganos tenían dioses. El pueblo de Israel tenía sacerdotes, los paganos sus sacerdotes y sacerdotisas. Culturalmente habían cosas parecidas. Nuestro deber es saber discernir dónde está el pecado. No porque el pagano celebre el cumpleaños yo no puedo. Son argumentos ridículos. Y busco un versículo donde el pagano celebró un cumpleaños para decir prohibido celebrar cumpleaños. Un texto fuera de su contexto solo crea un pretexto. Y así hacemos con muchas cosas en la Biblia. ¿No ves? Débora profetizó, Miriam profetizó, Hulda profetizó. Podemos tener pastoras. ¡Wow! ¿Por qué? No fueron pastoras. No fueron las líderes religiosas del pueblo. No enseñaron la ley de Dios. No fueron las sacerdotisas. No fueron las maestras. Profetizaron una vez. De ahí sacas que deben ser pastoras. Tienes tantas ganas, te ha hecho tanto daño el feminismo que vas a buscar un versículo para justificarlo. Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es someternos a la dirección de Dios. Hulda no fue pastora. Miriam no fue pastora. Débora no fue pastora. Otra mujer que está en las Escrituras que me gustaría mencionar, la mujer sabia de Abel Bet Maaca, dice así. Voy a leer un pasaje un poco extenso, 2 de Samuel, capítulo 20, versículos 14 al 22. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, que se reunieron y fueron también tras él. Y llegaron los de Joab y los sitiaron en Abel Bet Maaca y levantaron un terraplén contra la ciudad. Y este estaba junto al baluarte. Y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad: Oíd, oíd, ruego que digáis a Joab, ven acá para que hable contigo. Y él se acercó a ella y la mujer le dijo: ¿Eres tú, Joab? Y él le respondió: Yo soy. Entonces ella le dijo: Escucha las palabras de tu sierva. Y respondió: Escucho. Habló ella diciendo: Antes acostumbraban a decir: ellos ciertamente pedirán consejo en Abel. Y así terminaban la querella: Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Y Joab respondió y dijo: Lejos, lejos esté de mí, que yo destruya o extermine. Este no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entregadlo, y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí, su cabeza te será arrojada por encima del muro. Entonces la mujer, con su sabiduría, fue a hablar a todo el pueblo, y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él pues tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. De esta mujer no se dice mucho, y no se habla mucho, pero vemos que se le hizo caso. Pero hermanos, no pone que esta mujer tuviera un oficio profético,
No pone que esta mujer tuviera un oficio sacerdotal. No pone que esta mujer tuviera un oficio de enseñar las escrituras. Define a esta mujer como una mujer sabia. Cosas interesantes del texto. Ella ruega que Joab vaya a hablar con ella. Cuando alguien tenía autoridad en la Biblia, no le rogaba a la gente tener una reunión. Iba y hablaba de parte del Señor. Ella ruega que Joab vaya. ¿Y cómo se presenta ella a Joab? Se llama tu sierva. ¿Ves la actitud de esas mujeres? Mira a la Débora que quieren poner como la líder de las feministas de nuestro tiempo. Débora trata con respeto a Barak. No, Barak, yo no paso por encima, yo no voy a la guerra, tú eres el soldado, Barak. Mira la actitud de Débora. Si la actitud de Débora en el Antiguo Testamento es súper piadosa. Miriam no pasa por encima de Moisés ni de Aarón. Aquí vemos a Hulda habiendo profetizado, pero no ejerciendo ningún liderazgo dentro del pueblo de Israel. Y vemos la mujer sabia que al final habla al pueblo con sabiduría. El pueblo dice, pues sí, tiene razón, y echa en la cabeza de ese hombre. Vemos la mujer sabia llamándose tu sierva. Llamándose tu sierva. Mira lo que ella ha dicho así. Entonces ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Y él respondió, escucho. Habló ella diciendo, antes acostumbraban a decir, ellos ciertamente pedirán consejo en Abel, y así terminaban la querella. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Y Joab respondió, lejos esté de mí, que yo destruya o extermine. Eso no es el caso. Y él empieza a hablar, pero mira cómo se define ella, de las fieles de Israel. De las pacíficas de Israel. Ella no es líder en Israel, ella no es pastora en Israel, ella no es la madre de Israel, ella es una mujer fiel, ella es una mujer pacífica y ella es una mujer sabia que habló al pueblo y el pueblo aceptó el consejo, cortó la cabeza de aquel hombre y lo entregó para que hubiera paz. ¿No podemos tener hermanas sabias entre nosotros? ¿No podemos aceptar el consejo de una hermana? ¿Por qué no? Un consejo no es autoritativo. Yo puedo ir a ti como pastor y decirte, hermano, debes hacer eso. Pero una hermana, ¿por qué no puede ir y decir, hermano, has pensado? Hermano, has tenido en cuenta. Ahí puede ser que sí, puede ser que el machismo de algunos diga, yo no acepto la palabra de ninguna mujer. Eso ya es otro problema. Si tú no sabes diferenciar entre un consejo y la predicación de la palabra, tú tienes el problema. El problema es tuyo, puede ser de tu cultura, de tu tradición, pero esa es la mujer que dio un consejo y ellos supieron ver un consejo sabio. Y podemos tener mujeres sabias en la congregación que estamos comiendo un día en la mesa y den un consejo sabio y decir, está bien, no imponen, no mandan, no te dicen así dice el Señor, tienes que hacer eso, pero pueden dar un consejo. Y tú en el Señor estás libre de tomarlo, desecharlo, como con cualquier otro. Pero esta mujer no fue líder, una sierva pacífica, fiel y sabia. Y ojalá Dios levante mujeres pacíficas, fieles y sabias en medio de nosotros. Otra mujer que aparece en la Escritura, esta me parece curioso citarla. Proverbios 31:1 nos muestra la madre del rey Lemuel. Proverbios 31 empieza así, palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Proverbios 31 son las palabras de él. ¿De quién son las palabras? Del rey. ¿Pero de quién las aprendió? De su madre. Ella influenció a su hijo. Ella enseñó bien a su hijo. Ella guió bien a su hijo. Pero ¿quién fue el rey? Fue él. ¿Quién escribió las palabras? Fue él. ¿Quién las puso como palabra? Fue él. Su madre se las dice a él, pero él es la autoridad. ¿Ves el orden? Él, cuando llega a ser rey, establece esas palabras. Él, cuando llega a ser rey, establece eso en el libro de Proverbios. Pero mira lo bonito. El texto podía decir simplemente palabras del rey Lemuel. Pero hay algo maravilloso. Oráculo que le enseñó su madre. Dios honra a la madre.
Dios podría haber dejado en una esquina sin que no supiéramos nada de la madre y decir palabras del rey Lemuel y toma ahí Proverbios 31. Pero Dios establece, eso es consejo de su madre. Y es muy interesante, porque no es Proverbios 31, el Proverbios más utilizado para que hablemos de lo que es una mujer virtuosa. ¿Quién le dio el consejo de cómo debía ser una buena mujer? ¿Quién sería una referencia de buena mujer? Mi madre me ha enseñado y mi madre ha sido así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Pero era una madre. No fue la maestra, no fue la líder, no fue la sacerdotisa, fue una madre. Si yo hubiera tenido una madre creyente, muchos de mis consejos y mis enseñanzas las habría escuchado seguro de pequeño de mamá. Yo las enseñaría, yo las filtraría, pero algún ejemplo me valdría. Hermanos, a mí un día mi mamá me dijo, y me servirían como un ejemplo práctico. Ella habría sido un buen referente, pero quien estaría enseñando y predicando sería yo. Quien predicó fue Timoteo, pero aprendió mucho de Eunice y Loida. Ellas no predicaron, ellas hicieron su papel. ¿Por qué? ¿Por qué os enfadáis contra el diseño de Dios? Como si fuera peor lo que el Señor os ha dado. Ese es el discurso del feminismo, que si no eres la que está más arriba, no vales, vales menos, te infravaloran, te pisotean. No, hermano. Primero, que el que está más arriba en el reino de Dios es el más siervo, no el que más manda. El que quiera ser el mayor, que sea el más siervo de todos. Y segundo, que el mayor logro de nuestra vida, mira, en el mundo, el mayor éxito que vas a tener es llegar a la posición más alta. Es así. Si eres médico, doctora, en el mundo el éxito es ser la mejor doctora, la más famosa, la más de mayor reputación, la que la gente más quiera. Me tengo que operar el corazón. Llámate a la doctora Fernández, que es la Ese es el éxito, la mejor doctora, el mejor abogado, el empresario de mayor... No tenemos revistas, las empresas de mayor éxito, los hombres más ricos, los futbolistas más bien pagados. No tenemos un montón de listas en este mundo que nos hacen el top 10 de los que son mejores. Y esos nombres para nosotros son, wow, no. El señor Bezos, el señor Elon Musk, el señor Bill Gates, el señor Steve Jobs, el señor... No, para nosotros no, yo tengo que ser un coco como él. No se hace películas de ellos. Porque para el mundo el éxito es fama. Es alcanzar el número 1 en el top 10 de algo. Para Dios el éxito no es ser el número 1. Porque el número 1 siempre va a ser Jesús. Para Dios el éxito es hacer lo que Dios te manda. Y Dios no nos manda lo mismo a todos. Oye, y eso pasa en la iglesia. Porque para muchos pastores el éxito es ser la iglesia más grande de España, la iglesia más grande de América, la iglesia más grande de Barcelona. Pero pastor, puede ser que vayamos encaminados. ¿Y qué? Si Dios quiere eso, gloria a Dios. Pero si hubiéramos sido, imagínate que abrimos es que estamos también en una ciudad con muchos habitantes. Pero imagínate que el Señor a ti te manda a un pueblo en la sierra. ¿Qué pasa? Que no voy a ser pastor allí. ¿Por qué? No, pastor, porque allí en eso hay 5,000 habitantes. Puede ser que la iglesia no pase de 50 miembros en toda la vida. El éxito es que Dios te diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero mi iglesia... No, pero es que a ti te he designado para esos 50 y a él le he capacitado y designado para esos 1,000. Pero ¿cuánta gente no anhela ser la iglesia más grande, la iglesia más conocida, la iglesia más famosa? O el predicador. Es que yo quiero llegar a ser famoso como Paul Washer, yo quiero llegar a ser... Porque hay mucha gente que anhela esas cosas. Pero bueno, yo conozco, tú puedes ser más conocido. A ti ahora te conoce más gente, pero no se trata de que te escondas tampoco.
Es que te conozcan no es malo. Ser reconocido no es malo. O que tu iglesia crezca y sean 1000 no es malo. Malo es codiciar eso. Y es hacerlo de cualquier manera para alcanzar eso que a lo mejor Dios no tiene para ti. Sí, pero Dios va a poner en algunos más visibilidad. Tú has escuchado de Timoteo, y has escuchado de Tito, y has escuchado de Pablo. Pero ahora te pregunto, ¿crees que solo predicaban ellos en aquel tiempo? Hay gente que tú ni conoces. Y han sido buenos siervos. Y hay gente que Dios les dio más reconocimiento por lo que sea. Pero el feminismo y la cultura actual nos quiere llevar a todos, no, a ser vistos. No es que todo el mundo busca fama a cualquier costo. Busca ser conocido, fotos, paparazzis. Oye, hermano, y si supieran que eso es un sitio muy peligroso, que está sujeto a tantas tentaciones, a tanta soberbia, tanta arrogancia, tanto orgullo, tanta vanagloria. Parece bonito desde fuera, pero no lo es. ¿Cuántos actores no se han quitado la vida ya porque no han soportado la fama? Amaban su trabajo, pero no soportaron la fama. ¿Te has dado cuenta que muchos anhelan algo que otros luego les dicen, esto no se puede soportar? ¿Tú crees que Yo vi un reportaje donde Cristiano Ronaldo decía que para él irse a una cafetería y tomarse un café con leche tranquilo es un lujo. Y tú, no, pero si tienes millones, ya, pero yo no me puedo tomar un café con leche tranquilo. En una cafetería no. Me lo tengo que tomar en casa. Y los ves salir con las gorras, con las gafas de sol, que parece que van a atracar un banco. Sí, al principio todos, foto, claro. Mira los jugadores de... A mí me hace mucha gracia. Los jugadores nuevos del Barcelona, los jovencitos que están jugando ahora, llegan al estadio, se hacen fotos, sonriendo. Míralos en 3 a 4 años. Vas a ver a la gente picando al espejo del coche y ellos mirando a otro lado como si no escucharan. Porque estarán cansados ya. Una foto sí, 1000 ya, 2000, todos los días foto. Todos los días. Tú te equivocas y pasas desapercibido. Esa gente dice una mala palabra, vídeo en YouTube, fulano dijo. Yo ya no veo ni el mundial, pero tengo la frase de Messi diciendo, ¿qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Digo, este hombre nunca ha dicho nada malo y para una vez que dice bobo, se ha hecho viral. ¿Tú quieres eso para tu vida? ¿De verdad es lo que anhela tu corazón? ¿De verdad ese es el anhelo de tu corazón? ¿No has conocido a Cristo todavía? Porque eso no es agradable. Eso destroza familias, destroza hijos. ¿Tú sabes lo que debe ser los hijos de Cristiano Ronaldo? Ir a la escuela y que unos le digan, tu padre es el mejor, y otros le digan, tu padre es un chulo. Tu padre no vale nada, tu padre es un fantasma, tu padre ya es un fracasado, mira, lo han eliminado, no lo quiere ni el Manchester. ¿Tú sabes lo que es ser ese hijo? Porque tu hijo en el colegio no pasa nada, pero ese niño tiene que llegar a casa con psicólogos casi. ¿Tú anhelas eso? Las luces y los flashes son el mayor engaño hipnótico de la gente, que lo lleva simplemente luego al desespero. La mayoría con psicólogos, pastillas, antidepresivos, porque no pueden ya con esa vida. Yo no entiendo por qué queremos ser los mejores. Sí, seamos los mejores dentro de nuestros límites. Hermano, yo nunca voy a ser el mejor pastor del mundo, pero yo voy a ser el mejor pastor que yo puedo ser. Y con eso me basta. Lo que no me voy a tirar es una hamaca y a vivir la sopa boba sin esforzarme. Yo voy a ser el mejor que yo puedo ser. Y sabré valorar los sermones de Sugel y decir, ni llego. Y no voy a llegar. Y me encanta que sepa que la gente... me encanta ver a Sugel. ¿Cuál es tu pastor preferido? Sugel. ¿Cuál es tu predicador preferido? Paul Walsh. Me encanta, si es que también son los míos. ¿Tiene que haber celo? No, yo tengo limitaciones. Pero a lo mejor en otra área destacaré más que otra. Pero es que no se trata de hacer lo mejor que Dios me ha dado a mí. No quiero ser mediocre. Quiero ser el mejor en lo que yo puedo ser. No del mundo, pero el mejor marido que yo pueda ser, el mejor pastor que yo pueda ser, el mejor predicador que yo pueda ser. Por eso sigo estudiando y esforzándome en aprender. Es lo que intento.
Y eso deberíamos buscar todos, pero no para tener flashes, sino para tener ese susurro al final del camino que diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Ya, pero a mí no me conocieron en YouTube, yo no tuve un canal, ya, pero yo te conocí, y lo que yo te di lo hiciste, y eso basta, eso basta. Dios no da likes. Dios no ve nuestros vídeos de YouTube. O sí, lo ve todo. Supongo que ve los vídeos, los buenos y los malos. El éxito está en ser fiel. En ser fiel. Y cuando una mujer toma un rol que no es el suyo, por mucho que llegue lejos, no tiene éxito para Dios. Y puede ser que tengan virtudes y dones, pero ha cruzado el límite que Dios puso. Las mujeres y hombres la vitorean, pero Dios le dijo, yo no te permito enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Y lo has hecho. Has pasado por encima de mí. El éxito del mundo no compensa el fracaso delante de Dios. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Estas mujeres no fueron líderes religiosas. La esposa de Isaías, quiero avanzar rápido. Isaías 8, versículos 3 y 4. Me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre, lo voy a intentar decir, Maher-Shalal-Hashbaz. Tiene mi apellido encima, ¿sabes? Porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. ¿Alguien ha escuchado alguna profecía de esta mujer? ¿Alguien ha visto algún libro escrito por esta mujer? Pero sí por su marido. Y en ninguna parte del libro que lleva el nombre de su marido hay una participación de ella. No podemos tomar el ejemplo de que se diga, ella fue profetisa, casada con un profeta, y por favor, que nadie me diga, ¿no ves? La mujer del profeta, profetiza, y la mujer del pastor, la esposa del pastor y punto. Pero alguno va a coger ese versículo para sacarlo de contexto y crear el pretexto de que la mujer del pastor es pastora. No, pues claro, entonces cuando no tenga cita, mi dentista no tenga tiempo, me voy con su mujer. Y cuando el fontanero no tenga tiempo, que mande a su mujer a arreglar las cañerías, porque la mujer del fontanero, la fontanera. Y la mujer del soldado, la soldado. Y la mujer del bombero, la bombera. Porque bajo ese argumento, no, hermanos, no tiene ninguna lógica. No dio ninguna enseñanza. No hay ninguna parte escrita por ella en el libro que tiene el nombre de su esposo. Tenemos cantidad de mensajes dados por el profeta Isaías y ninguno por su mujer. Ni siquiera alguno que diga, este lo doy al lado de ella. No, simplemente se dice de ella que profetizó, que fue profetisa, pero no dice nada más. No ejerció ningún liderazgo religioso en el pueblo. Hubo una reina. Porque cuando uno ve todos los reyes de Israel, ¿fueron hombres o mujeres? Los reyes de Israel, ¿fueron hombres o mujeres? Hombres. Los sacerdotes de Israel, ¿fueron hombres o mujeres? Hombres. Los profetas de Israel, ¿hubieron alguna mujer que profetizó? Pero profetas como Elías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, ¿fueron hombres o mujeres? Los que llevaron la palabra hacia el pueblo, los que hablaron la voluntad de Dios hacia el pueblo, los que profetizaron el futuro del pueblo, los que profetizaron el juicio del pueblo. ¿Quiénes fueron? ¿Quién escribieron los libros? ¿Quién pusieron el fundamento? Cuando la Biblia habla del fundamento de apóstoles y profetas, ¿a quién se refiere? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Sacerdotes, hombres. Reyes, hombres. Es que es el diseño de Dios. Hubo una reina, pero lo hizo de aquella manera. Segunda de Reyes, capítulo 11 y versículo 1 dice: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Claro, fue reina, pero si consideramos eso voluntad de Dios. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 11 y el versículo 3 dice: Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país.
Pero, ¿qué reina sería? Porque en Segunda de Reyes 11:20 dice, y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. La única mujer que aparece reinando en el país es una mujer que reinó porque mató a toda la descendencia para que pudiera reinar. No fue una reina puesta por el Señor, no fue una reina aprobada por el Señor, no fue ni siquiera una mujer piadosa para tener como ejemplo. Fue una mujer que exterminó a toda una descendencia real para poder tomar un puesto que no era para ella. Y esto es el reflejo del feminismo. Exterminemos a los hombres para que nosotras podamos ser las reinas. Porque la única reina que hubo en el país, ¿cómo lo hizo? Matando a los hombres. Porque hasta ella sabía quién debía estar ahí. Un hombre. Y la única manera de que ella estuviera donde quería estar era impedir que los que debían estar pudieran estar. El feminismo quiere hacer eso con muchas hermanas. Destruir a los maridos para ellas tomar la batuta en casa. Vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunas mujeres en el Nuevo Testamento. Primera cosa, Jesús tuvo discípulos, mujeres. Yo no sé si es correcto, discípulas. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 dice, y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Había mujeres en el ministerio de Jesús? Sí. ¿Pero te has dado cuenta de la diferencia que había? Jesús estaba con los 12 y algunas mujeres. Incluye a las mujeres entre los 12. Incluye a las mujeres entre los apóstoles. No. Otra cosa, esas mujeres que seguían a Jesús, que eran discípulas de Jesús, yo no sé si lo has leído, pero solo dice una cosa de ellas, que contribuían al sostenimiento de ellos. Y habla en plural. ¿A quién sostenían las mujeres que seguían a Jesús? El texto ha empezado diciendo, estaba Jesús y los 12 y algunas mujeres. Mujeres que habían sido liberadas de enfermedades, liberadas de demonios. Y dice que ellas contribuían al sostenimiento del ministerio. ¿Pero el ministerio de quién? De Jesús y de los 12. Eran apostolisas. Eran maestras. No. Sostenían su ministerio. Colaboraban con su ministerio. Apoyaban en el avance de su ministerio. ¿Qué crees que hacían esas mujeres en aquella época? Después de un largo día de predicar, ¿no llegarían Jesús y los 12 con hambre? Después de un largo día de predicar, ¿no necesitarían cambiarse de ropa, asearse, ponerse ropa limpia? ¿Quién crees que hacía todo eso por Jesús? ¿Crees que estaba María, la madre de Jesús, limpiando lo de Jesús, lo de los 12, lo de los 70 y María ahí, fregando todo el día? Pero había mujeres. Mujeres que supieron cuál era su rol. Y no por eso se las desmerece. Su rol era enseñar. Su rol era predicar a las personas. Su rol era establecer la doctrina. No, pero apoyaban el ministerio de Jesús y de los 12. Hermana, no hay nada más digno que puedas apoyar el ministerio de tu marido. Y no que lo mires así como, no vales, yo te voy a enseñar que sí sé hacerlo mejor y tú te pongas delante. A mí no me impresiona cuando una hermana me dice, mi marido no sabe y yo sí, lo voy a hacer yo en casa. Le digo, no me impresionas, no creas que te voy a aplaudir como una gran mujer. Porque para mí serías grande si tomaras a un marido con muchos defectos y pocas virtudes, hicieras de él un buen hombre de Dios. Y le ayudaras a ser un buen líder, y le ayudaras a crecer en el Señor. Para mí eso te haría una mujer digna de alabanza. Es decir, no, esas mujeres Dios tiene que levantar más. No de las que pasan por encima, sino de las que dicen, Señor me ha puesto en tu vida para ser tu ayuda idónea.
y te voy a ayudar a ser lo que Dios quiere que tú seas, cabeza de mi hogar. Y eso no se hace a gritos, a peleas, quejándose de él a las espaldas. No. De esas hay muchas. Pero mujeres sabias que edifican su casa hay pocas. Otra mujer que aparece en la Escritura que podemos destacar en el Nuevo Testamento, la mujer samaritana. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Hermanos, la mujer samaritana. Hay algunos que me han dicho: ¿ves? La mujer samaritana predicó. Fue líder. Fue pastora de Samaria. Fue apostolisa. ¿Qué dice el texto? Muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, te dice el mensaje de la mujer, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Ir a sus vecinos y decir: he conocido al Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. ¿Eso es una pastora? No. ¿Eso es una líder? No. Eso es lo que debería hacer toda mujer de Dios. Encontrar a alguien que no tiene a Cristo y decirle: Cristo es el Señor. Cristo es el Mesías. Hermanos, si tú no sabes diferenciar entre compartir el Evangelio y la predicación autoritativa de la palabra de Dios a la iglesia, tienes que ir a las Escrituras. Esa mujer no estaba siendo la predicadora de la iglesia. Esa mujer no predicaba a la congregación. Esa mujer le decía a sus vecinos: he conocido al Mesías. Y ojalá Dios levante hermanas que no tengan temor ni vergüenza de decirle a sus compañeros de trabajo, a sus familiares y a sus vecinos: he conocido al Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Señor. Pero no era líder. Hay una profetisa también destacada en el Nuevo Testamento. Mencionaré dos grupos. La primera es Ana. En Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones, y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana es una mujer que dice que profetizaba y estaba en los alrededores del templo, en las instalaciones superficiales del templo, sirviendo ¿con qué? ¿Cómo era el servicio de Ana? ¿Era predicar? ¿Era la líder religiosa? ¿Hacía sacrificios en el templo? ¿Cuál era el servicio de Ana? Porque está escrito: servía día y noche con ayunos y oraciones. Eso es lo que hacía Ana. Oraba y ayunaba, y ojalá Dios levante mujeres de oración. Y ojalá Dios levante mujeres de ayuno. Ojalá Dios levante mujeres que intercedan. Pero Ana no fue líder religiosa. ¿Y qué le hablaba a la gente? No. Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿De quién hablaba? Del Mesías. Del que había de venir. No era la pastora. No era la líder religiosa. No hacía los sacrificios en el templo. Ana no hacía eso. No le otorguemos a Ana lo que no hacía, si el texto ya dice cuál era el servicio de Ana. Oraciones y ayunos y decirle a la gente: el Mesías, el Mesías, el Mesías. Una mujer también destacada es Priscila. En Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le enseñaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cosas interesantes en ese texto. Número 1.
Que alguien me diga que esa mujer era pastora porque dice que ella y su marido se lo llevaron aparte y le enseñaron con exactitud el camino de Dios, está muy sacado, pero así. Porque yo te puedo decir, se lo llevaron aparte y le enseñó el marido. ¿Por qué dices tú que le enseñó ella? ¿Por qué dices tú que ella era líder? Segunda cosa, ese hombre era un hombre que ya predicaba y estaba en una sinagoga, pero hay un texto específico, solo conocía hasta el bautismo de Juan. Priscila y Aquila llevaban más tiempo en los caminos del Señor y lo único que le hicieron juntos como matrimonio es llevárselo probablemente a casa y hablarle de cosas que él todavía no había escuchado y que ellos ya habían aprendido. Ella era la pastora, era la líder del pueblo. No tergiversen textos bíblicos para que digan lo que quieren decir. Ella era la mujer de un hombre. Los dos eran buenos siervos de Dios. Los dos eran piadosos. Los dos eran siervos fieles del Señor. Pero en ningún momento dice que Priscila llevaba las riendas. En ningún momento. Te voy a dar un ejemplo muy claro. A los que llevan conmigo más tiempo, ¿cuántas veces en reuniones no ha estado Clicia presente? ¿Cuántas veces en muchas reuniones no ha estado mi mujer presente? ¿Y cuántas veces en reuniones no le he dicho a mi mujer, ¿tienes algo que opinar? Y ha dado una opinión. Pero ¿quién era el pastor en la reunión? Pero yo considero que es una mujer piadosa, considero que es una mujer sabia y considero que puede ofrecer un consejo sabio en una reunión, pero nadie se la tomó como la pastora ni como que le estaba liderando. Yo le di como pastor, ¿quieres dar una opinión? ¿Quieres aportar algo a la reunión? Y ella, con reverencia, con sabiduría, con discreción, pues lo hizo. ¿Por qué Priscila y Aquila no podían ser igual? Un matrimonio que servía al Señor, pero cada uno sabiendo su lugar. Es que te voy a decir una cosa clara, cuando tú sirves al Señor, tu mujer va a estar al lado, no la puedes dejar en casa mientras vas a servir al Señor. Está contigo en todo, está aquí, pero cada uno sabe cuál es su rol. Cuando voy a predicar fuera y las personas me invitan a predicar, saben que Clicia va conmigo, es mi esposa. No me voy a ir de viaje solo por ahí, pero ella no dan por hecho de que ella va a predicar, va a dar enseñanzas, va a hacer cosas, va a estar con su marido, va a apoyarlo, va a ayudarle, va a aconsejarle. ¿Quién es la que me dice a veces, cuidado, recuerda que brille Jesús? Recuerda, cuida tu corazón, guárdate, sé fiel a la palabra. ¿Quién hace una oración? Es su trabajo, pero está a mi lado. Pero no pasa por encima de su rol. Pero uno sabe honrar a la esposa que tiene, que respeta su rol. ¿Por qué Priscila y Aquila no podían ser un matrimonio así? Otras que confunden mucho a la gente, pero ya te digo, son versículos sueltos. Las hijas de Felipe en Hechos 21, 8 y 9. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Lo único que dice el texto, que Felipe tenía 4 hijas doncellas y que hablaban de parte de Dios. Eso es lo que significa que profetizaban. ¿Qué profetizaron? No lo sabemos. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. ¿Y a quién? No lo sabemos. Porque incluso si sigues la escena, que Pablo está en escena, aparece otro profeta, que se llama Ágabo, o Agabo. Y aparece en escena, y se le va a dar una profecía a Pablo. ¿Y quién la da? ¿Las mujeres o Agabo? La da el hombre. Y el hombre da la profecía a Pablo. El hombre, el dueño de este cinto, va a pasarle esto, pero no lo hacen ellas, lo hace el hombre. No las presenta como líderes religiosas del pueblo. Evodia y Síntique, Filipenses 4, 2 y 3. Ruego Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué dice Pablo de Evodia y Síntique? Han compartido mis luchas en la causa del Evangelio y luego las incluye, desde mi perspectiva gramatical, entre los colaboradores. Colaborador significa líder. Compartir mis luchas significa que eran pastoras.
Las mujeres que seguían a Jesús no eran colaboradoras. Puede ser que Bodia y Sintique fueran ¿qué? Hospitalarias, apoyaran a Pablo, estuvieran en oración, recibieran a predicadores, misioneros, recibieran a creyentes en las casas, ayudaran a creyentes, pero no significa que fueran líderes religiosas. Luego aparece Febe en Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo habla de Febe y habla que es diaconisa. Pero hermanos, como veremos a partir de las próximas semanas, los requisitos de los diáconos, no ninguno dice que deben enseñar ni son líderes, son siervos. Es más, veréis que cuando la Biblia habla del pastor dice apto para enseñar, pero cuando habla de los diáconos no dice que tienen que ser aptos para enseñar, porque el diácono, la función no era la enseñanza y la predicación, era el servicio y la ayuda. Entonces, Febe era una sierva. Una sierva. En Romanos aparecen más colaboradoras de Pablo. En el versículo 6 y 7 del capítulo 16, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. O el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Obreras, trabajado. ¿Líderes por eso? Yo no puedo mandar una carta hoy aquí y decir, saludad al hermano Silva y a la hermana Naomi, que han colaborado en el Señor. Saludad a las hermanas, no sé quién tenemos, a las hermanas Diana, Sara, Gabriela, Sandra, Regina, que han colaborado en el Señor. Saludad al hermano Sam, a la hermana Clicia, a la hermana Mariam, a la hermana Laís, que han colaborado en el Señor. ¿No puedo decirlo? ¿No puedo decir eso? Pero no son líderes, no son pastoras. No torzamos la escritura. O el ejemplo que hemos dado de Timoteo, Loida y Eunice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, amados hermanos, ellas fueron la madre y la abuela de Timoteo, no fueron pastoras, no fueron líderes religiosas. Su hijo y su nieto sí llegó a serlo, pero ellas fueron una buena influencia en la vida de Timoteo. Hermanos, hemos visto mujeres que profetizaron alguna vez, mujeres que esporádicamente Dios las usó para elevar un cántico profético a lo mejor. Hemos visto colaboradoras del Señor, hemos visto elementos como esos, pero lo que debemos tener claro, porque yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque Adán fue creado primero y Adán no fue el que transgredió, sino Eva, que fue la que fue engañada completamente. Eso es lo que dice nuestro texto. Tenemos colaboradoras, amén, siervas, amén. Que Dios levante colaboradoras, que Dios levante buenas obreras, que Dios levante buenas siervas, que Dios levante buenas madres y abuelas como Loida y Eunice, que Dios levante buenas mujeres sabias como aquella que hemos leído. Pero yo no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Fueron mujeres importantes en el reino de Dios, mujeres que han hecho mucho por el pueblo de Dios, mujeres que han honrado su llamado, han honrado su feminidad, pero en ningún momento la Biblia dice que ninguna de ellas fue la líder religiosa de Israel. Y torcer el texto para afirmar eso es haber sucumbido al feminismo. Yo sé que me he pasado 5 minutos, pero pido solo 5 para el versículo final, para concluir ya la clase y terminar con estos 2 mensajes. La mujer se salvará engendrando hijos. Déjenme irme directamente a ese versículo. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Voy a hablar de 5 principales interpretaciones de este versículo. Yo había puesto 4, pero quiero mencionar 5 rápido. 3 me parecen una locura. Voy a mencionar las 3 primeras que me parecen una completa locura. Y voy a mencionar las 2 que yo considero que una de ellas sí que puede ser. El texto acaba diciendo, la mujer no puede ejercer dominio, no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Ok? ¿Y cómo concluye Pablo esa aplicación? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Primero, la expresión si permanece en fe, amor y santidad con modestia habla de una mujer creyente. Está hablando a las creyentes.
No está hablando de la mujer en general, está hablando a las creyentes. El texto de antes era para la iglesia, así que se dirigía a las mujeres de la iglesia. Y el texto de ahora también, porque una mujer que permanece en fe, en amor, en santidad y modestia es una mujer de Dios. Entonces dice, se salvará engendrando hijos. Las tres primeras cosas que puedes leer por ahí, que me parecen una locura. La primera, la mujer solo puede alcanzar salvación a través de tener hijos. El texto no puede decir eso. ¿Por qué? Primero, porque entonces una mujer estéril directamente no se le puede evangelizar. Porque Jesús no sirve en su vida. Porque si la salvación solo se puede tener a través de tener hijos, entonces también te digo una cosa. La salvación no es a través de Jesucristo. Hay dos maneras de salvarse. Está a través de Jesucristo y a través de dar a luz. Entonces nosotros los hombres tenemos a Jesucristo. Las mujeres tienen que tener a Jesucristo y un bebé. ¿Crees de verdad que el texto está diciendo que la mujer solo se salvará si tiene hijos? No, el texto no puede estar diciendo de eso. Eso sería darle la vuelta a muchos textos de la Escritura que hablan que la fe es solamente por gracia mediante la fe. La salvación es solamente por gracia mediante la fe en Jesucristo. Una de las cosas que también he leído es la siguiente. La marca de una verdadera mujer salva, cristiana, a diferencia de muchas otras mujeres paganas del momento, era su deseo y llamado de cumplir con la maternidad que Dios le concedía. La segunda cosa que yo había leído era esa. Que una de lo que se refiere Pablo es que la marca y evidencia de que una mujer verdaderamente salva es que quiere tener hijos, a diferencia de muchas mujeres paganas del momento que se negaban a la maternidad. Y no creo que el texto quiera decir eso, porque el deseo de tener hijos no creo que sea la evidencia de salvación de una mujer cristiana. Un asterisco, que una mujer cristiana no quiera tener hijos es muy mala señal. Es muy mala señal y posiblemente es fruto de la influencia pagana. Pero no creo que el querer tener hijos sea la marca de salvación de una mujer. Pero creo que una mujer que no quiere tener hijos es muy mala señal delante de Dios. De un Dios que dice que los hijos son una bendición, de un Dios que te dice que ser madre es un privilegio que Él te ha dado, de un Dios que quiere que las familias crezcan, de un Dios que dice que herencia suya son los hijos. Si tú no quieres tenerlos, probablemente es porque te han convencido esta cultura de hoy. Y no me vengas con los argumentos de es que el mundo está mal. En aquel tiempo los niños iban al Coliseo romano con sus madres. La madre moría y el bebé también. Y la gente no decía, ay, que nos están matando en el Coliseo, no tengamos hijos. Se tienen. Ya Dios, si quiere librarlos, los libra. Ay, es que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de esto, siempre han sido tiempos malos para tener hijos. En la mente de una mujer que quiere ¿qué? ¿Un camino de rosas en la maternidad? ¿El qué? ¿Que todo el mundo sea cristiano para crear a tu hijo en medio de un mundo cristianizado y que todo sea más bonito? Todas las mujeres han criado a sus hijos en Roma, en Babilonia, y los han criado para el Señor. No. El mundo puede estar de cabeza para arriba y herencia del Señor siguen siendo los hijos. El mundo podemos nacer en Babilonia y Sodoma y herencia del Señor son los hijos. Son una bendición. ¿Qué tienes? ¿Que llegar a tener éxito primero? ¿A arreglar tu economía? ¿A haber disfrutado de la vida? ¿Es que el niño es una carga? ¿Es que es muy caro? Tú también eres cara. Y te aguantamos. ¿Qué pasa? Caro es un perro. Y le hacéis hasta fiesta de cumpleaños. A mí, por favor, que no me venga con lo que los niños son caros. Claro, si le compras un iPhone, bambas de 200 euros, camisetas de fútbol de 90, si lo llevas al fútbol a ver el Barça a 80 euros la entrada, si le compras la Play 4, si le compras una tele, dos portátiles, ¿un hijo sale caro? No. Tú haces caro un hijo, porque tú le das muchos caprichos. Esa es la verdad, ¿eh? Es que un hijo, claro, es que entre la ropa... A ver, hay ropa de 100 euros y hay ropa de 20 euros. La ropa. Se puede comprar ropa básica. ¿Por qué tienes que comprarle ropa de marca? Es que los amigos... vale, por la presión social. El niño no es caro. La sociedad lo hace caro. Pero tú no estás aquí para rendirte a la sociedad.
Tú le vas a dar algo mucho mejor que ropa cara, le vas a dar valores, le vas a dar principios. Y te digo una cosa, este mundo está teniendo hijos, todos familias mundanas. Necesitamos hijos con valores cristianos en este mundo. Hay que tener hijos y criarlos en el Señor. Así que no creo que ese sea un argumento lógico. Y el tercero, me pareció interesante. Muchas mujeres en aquellas épocas morían en el parto. Muchas. No había los mismos sistemas médicos que ahora. Y algunos dicen que cuando dice se salvará engendrando hijos, es que en un tiempo donde muchas mujeres morían en el parto, el Señor guardaría a las verdaderas creyentes de morir en el parto. Y no creo que el texto quiera decir eso. Te voy a decir las dos cosas que creo que están más acertadas en el texto. La primera, el texto está hablando de que la mujer no tiene sobre el hombre ¿qué? Autoridad. Y nos recuerda a ¿qué? A Génesis, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido. Desde aquel entonces, una de las cosas que ha quedado muy clara es que la mujer no tiene autoridad. Pero hay un grupo de mujeres que sobre alguien sí tienen autoridad. Porque hay un grupo de mujeres a los que la Biblia sí dice que deben obedecerlas y honrarlas. Y sí, tienen un hombre que es la cabeza, pero ellas son una forma de autoridad sobre alguien. ¿Quiénes son? Las madres. ¿Quién es la figura de autoridad de un hijo? El padre y la madre. Quien me diga a mí que el hijo solo debe honrar al padre y no a la madre, está mal. Quien me diga a mí que el hijo solo debe obedecer al padre y no a la madre, está mal. Honra a tu padre y a tu madre. Escucha la instrucción de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Unas personas enseñan que se salvará engendrando hijos en el contexto de que la mujer no puede ejercer autoridad. Es que la única manera en que la mujer puede tener legítimamente algo de autoridad es en la maternidad. Porque tiene autoridad sobre sus hijos. Sin embargo, a pesar de que me parece muy lógico en el contexto, yo me decanto por la última opción, que es un recordatorio del protoevangelio. Cuando el texto nos ha dicho que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, el texto ha apuntado a ¿qué? A Génesis, ¿verdad? Pero allí en Génesis, cuando todo se torció, hubo una promesa. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y él te pisará la cabeza. Cuando el texto acaba diciendo eso, después de salir de Génesis, yo estoy bajo la convicción, puede ser la otra opción, pero esta es la que yo considero, que Pablo le está recordando a la mujer que habrá un día donde todo eso que provocó el pecado quedará solucionado. Y es el día de la redención en Cristo. ¿Por qué? Porque el Mesías había sido anunciado, el Salvador, el que solucionaría el pecado que llevó allí a la mujer. El Salvador vendría a través de ¿quién? De una mujer. Una mujer daría a luz al Mesías y arreglaría, salvaría todo lo que se rompió por causa del pecado en Génesis. Creo que Dios establece el orden para la iglesia, el orden que la mujer no puede cruzar, pero le da un llamado de esperanza. La eternidad nos espera algo distinto, porque lo que rompió el pecado lo solucionará Cristo, lo solucionó Cristo. Y Cristo vino a través de una mujer que dio a luz al Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Y es interesante, y con esto nos vamos, que Pablo acaba diciendo a la mujer que no puede ejercer dominio y enseñar, y la semana que viene Pablo
empezamos con el capítulo 3, que lo primero que Pablo va a decir es, si alguien quiere ser pastor, buena obra desea. Y de los requisitos que dice primero es, debe ser marido de una sola mujer. Y Pablo ahora apunta a los hombres, diciendo, vosotros sí tenéis algunos el llamado a pastorear la iglesia de Cristo. Amén. Hermano, deseo de corazón que a pesar de que vivimos en un mundo de mucho feminismo hoy en día, en un mundo donde muchas iglesias han aceptado un diseño torcido de las cosas de Dios, y que sé que este mensaje va a recibir críticas por doquier, lo sé, porque hay muchas iglesias que tienen pastora y hay muchas iglesias que tienen líderes mujeres y está de moda y sé que todas esas iglesias obviamente me van a odiar. Pero yo no soy el pastor de esas iglesias, yo soy vuestro pastor. Y para mí es suficiente con que vosotros, y especialmente vosotras, hermanas mías, entendáis esto. Porque mi deber no es hacer que las mujeres del mundo se sujeten a Dios. Pero como pastor, mi deber es orar y enseñar para que las hermanas que Dios pone a mi cuidado cumplan el rol de Dios. Para que vosotras también lleguéis delante de Dios y el Señor os diga, buena sierva y fiel. Fuiste fiel donde tenías que serlo. Para que no anheléis lo que el mundo dice que tenéis que anhelar y simplemente abracéis lo que Dios os ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por poder concluir, Señor, con este segundo mensaje alrededor de este texto. Señor, yo sé que es complejo y yo sé que hay muchas cosas culturales metidas en la cabeza de muchas personas a día de hoy. Pero yo te pido, Señor, que las personas, Señor, que nos podamos someter a tu palabra. Que podamos reconocer, Señor, lo que tú has establecido. No podemos evitar ver en la Biblia que hay mujeres que destacaron, como Débora, como Miriam, como Priscila o como, no sé, otras hermanas. Pero Señor, no podemos ver en ellas que fueran pastoras, ni las líderes del pueblo, ni las que enseñaban la ley, ni las predicadoras de la nación. Tenían otro rol, otra función, hicieron otras cosas. Pero tu palabra sí dice, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Señor, haz que también muchas mujeres que puedan haber estado viviendo de otra manera, hoy lo entiendan a través de este mensaje y del de la semana pasada. Que lo comprendan, Señor, y que sean felices obedeciendo tu rol y tu diseño. Porque no importa lo famosas que se hagan. No importa lo grande y lejos que lleguen delante de muchos que las aclamen. Si cruzaron el límite que tú pusiste, delante de ti fracasaron, Señor. Así que, Señor, que esta palabra pueda dar fruto en el corazón de todos aquellos que lo escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.